El billonario volvió a casa temprano y descubrió por qué su hija de 4 años no quiso ir a la escuela. La lluvia llegó con la furia de quien quiere borrar algo. Golpeó las tejas, empañó los ventanales y dibujó riachuelos en los mármoles de la entrada. Don Ricardo Olvera volvió antes de lo previsto. Su vuelo se canceló, su agenda se desmoronó por un imprevisto, y la idea de regresar a la casa le pareció, por un instante, la más sencilla de las decisiones. Nunca, sin embargo, sospechó que volver media hora antes de lo habitual sería abrir la puerta a una verdad que le dolería más que cualquier pérdida en los negocios. La mansión, esa estructura impecable que durante años fue su tarjeta de presentación, respiraba un silencio raro, tenso, como cuando una sala de conciertos se queda en espera. Luces frías, cortinas corridas a medias, platos alineados en la cocina como si alguien hubiese querido que cada cosa luciera exacta, sin la más mínima rastro de desorden humano. En la mesa, junto a una botella de jugo verde etiquetada en letra cursiva como Detox, había una servilleta con manchas secas y encima, un dibujo hecho con lápiz negro. Una casa de 2 pisos, ventanas selladas con líneas negras, y en el centro, una figura pequeña sin boca. Carlota, su hija de 4 años, salió al pasillo con los rizos todavía húmedos, un camisón demasiado ajustado para la delicadeza de su cuerpo, las manos manchadas de tiza. Le entregó el dibujo con la seriedad de quien cumple con un deber. Sus ojos, grandes y oscuros, no buscaron los de Ricardo con la familiaridad de la mañana. Hubo en su mirada una costura que no supo descoser, miedo y resignación. «Papá», dijo ella en voz baja, «¿te gusta mi casa?» La pregunta fue un hilo que no alcanzó a tejer nada más que una incomodidad. Ricardo no notó en ese momento la palidez más profunda, ni el temblor casi imperceptible en las manos de Carlota. Estaba cansado, y la inercia de una vida que no perdona ausencias le dio por creer que todo aquello era producto de una mala noche o del tiempo. Aún así, algo en el dibujo le arañó el instinto. Se sentó en el sillón principal, miró la lluvia, escuchó el tic-tac de un reloj en el hall, o eso creyó al principio, y dejó que la niña se perdiera en la casa como un pequeño animal doméstico. Pensó en su esposa, Catalina, ausente desde hacía 2 años. Pensó en las facturas de tiempo que nunca había pagado con cariño, en reuniones que se comieron mañanas y cumpleaños. Le vino a la memoria aquel último cumpleaños de Catalina, su risa apagándose entre papeles de trabajo, y sintió una punzada que fue más culpable que cualquier otra cosa. Llamó por teléfono a su asistente, pospuso una reunión, y decidió ir a la oficina en el centro de la ciudad. Se despidió de Carlota con un beso en la frente. Ella volvió a mostrarle el dibujo justo antes de que cerrara la puerta. La misma casa con ventanas negras, la figura sin boca, y una nota escrita en la esquina con la letra vacilante de la niña. «No quiero escuela». Mientras conducía, la lluvia tamborileaba sobre el parabrisas, y las palabras de Carlota se volvieron un mantra que no le dejaba pensar con claridad. ¿No quiere ir a la escuela? ¿Por qué? ¿Qué falta en esa frase para quebrarlo todo? Tenía la sensación de que un resorte se tensaba dentro de su vida, uno que él no había visto hasta ahora. Antes de entrar a la reunión, su móvil vibró con un mensaje corto y casi burlón. «Todo bajo control. No se preocupe». Estaba firmado por Estefanía. La frase contrastó con la seriedad de la mañana. No respondió. Había algo en la seguridad con la que Estefanía manejaba la casa que, hasta ese día, él había interpretado como eficiencia. Estefanía, su nueva esposa, había llegado hacía poco más de 1 año. Era elegante, metódica, con una disciplina que había prometido ordenar lo que para Ricardo eran pendientes emocionales. Ella había sido la que, con suavidad, o eso creyó, introdujo rutinas estrictas para la niña, horarios, reglas, menús controlados, para que crezca sana y fuerte, decía. Ricardo, en su mundo de números y expansiones, aceptó. Dejó en manos de Estefanía lo que él nunca se detuvo a cuidar, la infancia. La reunión fue un borrón. A mitad de la exposición, la imagen del dibujo regresó, incisiva. Algo en el trazo de las ventanas, en la ausencia de boca,
Le produjo una inquietud que no sabía nombrar. Terminó antes de lo previsto. Volvió a casa. En el auto, la lluvia continuó como si quisiera borrar las huellas de su llegada anterior. Entró por la puerta principal. La casa seguía en silencio. Esta vez, sin embargo, el silencio tenía otros contornos. Sonidos amortiguados detrás de puertas cerradas. Pasos medidos. Voces que se cortaban como si alguien escuchara. A lo lejos, en un cuarto que él no frecuentaba, oyó un tic-tac. No era el reloj del hall. Era más agudo, metódico, insistente. Como el latido de un metrónomo. El pasillo olía a lavanda y a algo más. Una limpieza que no versaba sobre la higiene, sino sobre la eliminación de todo asomo impredecible. Fue entonces cuando vio a la señora Juana, la ama de llaves, en la cocina. De pie junto a la ventana, con las manos temblando apenas, sostenía un trozo de pan como si lo hubiera escondido en la palma toda la mañana. «Señor», musitó ella con los ojos encarnados, evitando la mirada directa. La niña no quiere comer bien últimamente. Dice que ya comió. Solo acepta el jugo». El pan en su mano dijo más que las palabras. Ricardo notó que la señora Juana se hacía la pequeña, como siempre, pero había un peso en su expresión que no encajaba con la sumisión común del servicio. Había, en ese peso, una culpa compartida, una advertencia que no se atrevía a pronunciar. No hubo diálogo reflexivo. Ricardo dejó la casa de nuevo, esta vez con la intención clara de volver en unas horas, de vigilar en silencio. Se fue a su despacho sin poder concentrarse. La idea de que alguien manipulara las rutinas de su hija, el rostro más vulnerable de su mundo, lo incomodaba de un modo imposible de justificar con sus excusas habituales. Decidió que volvería antes de lo previsto a recogerla. La tarde cedió a la penumbra y, cuando regresó, la casa le dio señales distintas. Un leve desorden, la mesa con restos de una comida que no había terminado, y el tic-tac del metrónomo que ahora resultaba ser un sonido que venía desde el interior de una sala que, hasta ese día, no había notado. La puerta de la sala de juegos estaba entreabierta. Desde la rendija se escapaba una luz amarilla, contenida, como de cuarentena. Se acercó en silencio, sin llamar. El pasillo parecía estirarse. La mano que abrió la rendija tuvo la conciencia de quien traspasa una frontera, la de la intimidad de su propia casa convertida en campo de observación. Dentro, la escena tenía la geometría fría de una clínica. Un metrónomo en la repisa marcaba un ritmo inhumano. Sobre un taburete, una manta doblada servía de cojín. En el suelo, un diccionario abierto. Las páginas gastadas en la H, en la palabra que tal vez nunca se pronunció. Un cronómetro sobre una mesa, con el tiempo detenido en una cifra que parecía demasiado larga para ser humana. Y en el centro, Carlota, de pie, sobre el taburete, los dedos pegados a los bordes de la madera, los pequeños pies descalzos aferrados con una tensión que hacía doler. Estefanía estaba a su lado. No era la mujer del hogar que Ricardo conocía en las cenas sociales, sino otra figura, la de una entrenadora fría, con la voz medida, la mirada firme. Llevaba un cuaderno en la mano, un cuaderno que, en el reflejo, parecía una bitácora de un proyecto. Sus indicaciones eran cortas, casi científicas. «Mantente recta, Carlota», dijo. 5 minutos más. Piensa en la meta. La niña no lloró. Su boca permanecía cerrada, como si hubiera colocada una línea interna que le impidiera emitir sonido. Sus ojos buscaban, sin encontrar, la figura de su padre en la puerta. Cuando lo vio, algo que no era exactamente sorpresa se clavó en su rostro. Un miedo absoluto que sin embargo tenía algo de familiar. No temía al dolor, no tanto. Temía la desaprobación en la mirada del único que todavía podía cambiar todo. Era un pavor a perder el amor del hombre que no estaba, que la regresara al silencio. Ricardo no pensó. Avanzó 2 pasos, 4, y la puerta se abrió en un golpe seco. Estefanía tuvo tiempo de mirar a quien entraba. Sus ojos se fruncieron por un instante.
Luego recuperó la compostura con la rapidez de quien sabe que una falla puede costarle todo. En el aire quedó un instante de electricidad. «¿Qué haces?», preguntó Ricardo con la voz que se le quebró por la mitad, sin quererlo. Carlota, en el taburete, perdió el equilibrio. No fue una caída teatral. Fue un cuerpo que se entregó al miedo y dejó de sostenerse. Cayó al suelo entre la tranquilidad de quien no espera consuelo y la desesperación de quien lo busca. Sus manos, que hasta entonces habían sido instrumento de resistencia, se llevaron la cara. Hubo un sonido, pequeño y definitivo. Un sollozo que era más un hilo que un sonido. Señora Juana corrió hacia la niña con un impulso que no admitía semanas de servidumbre. Trajo un trozo de pan y lo puso en la mano de Carlota como quien ofrece medicación urgente. El pan estaba todavía tibio. Tenía en su corteza la marca de una cocina hecha para alimentar a los que aman. La niña lo miró, luego lo abrazó como si fuera una tabla de salvación. Ricardo se quedó en la puerta, con las piernas temblando, viendo el cuadro que le ofrecían. Estefanía dio un paso adelante con esa seguridad que encubre muchas cosas. «No es lo que parece», replicó con una calma fingida. «Estoy formando su voluntad, le doy disciplina. Es por su bien». La frase cayó como una losa. Ricardo no podía aceptar que la construcción de la niña, ese proyecto vivo de afecto y memoria, estuviera siendo modelado con reglas que olían a control, a corrección obsesiva. Se acercó y recogió a Carlota en sus brazos. La niña, por un segundo, le ofreció una mirada cargada de duda. Era la mirada de quien teme haber incumplido un mandato. «Papá», murmuró ella, y su voz quedó cortada. «No quiero ser mala». Esas palabras arrancaron de la garganta de Ricardo un remolino que lo arrastró a lugares de culpabilidad que no admitían excusas. Pensó en las veces que había delegado el cuidado, en las ausencias encontradas por dinero, en la conversación que no tuvo con su hija y que ahora, de pronto, cobraba peso de urgencia. La urgencia lo movilizó. Llevó a Carlota al coche con la rapidez temblorosa de quien entiende que una decisión no puede posponerse. La llevó al hospital más cercano con el respaldo de la noche y con la lluvia como un testigo que no se queda a juzgar. En el camino, la niña dormía con la cabeza apoyada en su hombro. El sosiego del sueño era frágil, como si la reparación apenas se atreviera a comenzar. En urgencias, las manos expertas tomaron el peso de la situación. Médicos, enfermeras, protocolos, palabras que, aunque técnicas, en ese momento sonaron a condescendencia hacia la desesperación de un padre que se redescubría. Tras los exámenes iniciales, una doctora con mirada serena dijo, con cuidado: «Detectamos signos de desnutrición leve y rasgos de ansiedad asociados a rutinas estrictas. Necesitamos hacer pruebas más detalladas». No fue sentencia. Fue una orientación. Según la psicóloga infantil, hay indicios de un cuadro de ansiedad y evitación que explican la resistencia a comer y el miedo a situaciones nuevas. Las palabras se sucedieron con la precaución de quien no quiere etiquetar sin una base sólida. La noche se estiró dentro del hospital como una sábana fría. Ricardo se quedó junto a la cama de Carlota observando su respiración. Cada respiración era una promesa y una acusación. Repasó en silencio las imágenes de la casa. El dibujo, el metrónomo, el taburete, el diccionario. Todo formaba un mapa que él no supo leer a tiempo. «¿Por qué no me dijo nada?», preguntó la señora Juana cuando entró al pasillo. Su voz era un murmullo que contenía tanto reproche como compasión. «Porque no supe verlo», contestó Ricardo, con la honestidad brutal de quien se siente responsable por defecto. La noche fue larga. Entre llamadas telefónicas, consultas y la espera por resultados, el billonario, porque así titula la noticia y así lo llamaban muchos, se encontró desnudo ante la fragilidad de su propia vida. Había millones en cuentas, titulares de prensa, inversiones que fluctúan, pero en ese cuarto del hospital, nada de eso contaba. Tenía en sus brazos a una hija que había aprendido a fingir que todo estaba bien. A la madrugada, cuando el cuerpo de Carlota se acomodó en un sueño más largo,
Ricardo salió al pasillo. La lluvia había cedido, pero la humedad seguía en los cristales como una memoria indeleble. Se apoyó contra la pared y dejó que la culpa lo inundara. Repasó decisiones, la contratación de Estefanía, la ausencia en la vida cotidiana de la niña, la fe ciega en la apariencia de orden. Todo le parecía, de pronto, una red tejida con buenas intenciones que había acabado por asfixiar a lo más tierno que tenía. En su bolsillo, el dibujo de Carlota esperaba como señal. Lo sacó y lo sostuvo a la luz mortecina. Aquella casa de ventanas negras le habló claro. Alguien había cerrado la posibilidad de que la niña se mostrara al mundo. Alguien había insistido en que la valentía infantil se medía en silencio, en resistencia, en obediencia sin cuestionamientos. Recordó entonces la voz de Estefanía la primera vez que se conocieron. El modo mesurado con que habló de metas que la vida exige cumplir. Pensó en la foto que había visto en la habitación de ella. Un retrato antiguo en el que Estefanía aparecía joven, con los ojos endurecidos por algo que la vida le había impuesto. Nunca imaginó que esa dureza, en lugar de haberse detenido en el pasado, había generado una pedagogía de exigencias que ahora se proyectaba sobre la niña. Cuando la luz del amanecer empezó a filtrarse, la doctora regresó con una tablet donde estaban los resultados preliminares. Le habló con suavidad, sin dramatismos, como quien ofrece un mapa para navegar. Habló de deficiencias en el peso para la edad, de niveles bajos de hierro que podían explicar fatiga y letargo, y de patrones conductuales que, según la psicóloga, apuntaban a un aprendizaje de control y perfeccionismo. No dijo más. La cautela profesional evitó reduccionar la complejidad en etiquetas definitivas. Ricardo escuchó cada palabra como si fueran monedas cayendo en un cofre que ya no quería. Entendió que la reparación no sería un acto heroico y puntual, sino un largo proceso. Entendió que tendrían que involucrar especialistas, cambiar rutinas, abrir la casa a la incertidumbre, a la permisividad sana que había aborrecido durante mucho tiempo. Cuando regresó a la casa, lo hizo con la brusquedad de quien entra a un lugar que ya no le pertenece del todo. La sala de juegos lo recibió con el rastro sonoro del metrónomo, todavía latente en la memoria. La repisa vacía de su tic parecía ahora un testigo mudo. Estefanía lo encontró en el pasillo. Su rostro estaba pálido, pero su voz tenía la firmeza con la que siempre trataba los problemas. «No puedes llevarte a la niña así», dijo. «Tú no puedes decidir a la ligera». Ricardo la miró. En su mirada había algo de paciencia devastada. Sabía que no bastaban palabras, que la casa, las rutinas, las pruebas, hablarían por él. No aceptó la confrontación en ese momento. Prefirió medir sus pasos. Tomó a Carlota en sus brazos y se la llevó a dormir en su habitación, en la cama que alguna vez compartió su familia, cuando Catalina aún estaba con ellos. Acarició el pelo de la niña con la incredulidad del que descubre que el activo más importante de su cuenta no es algo que pueda comprar con dinero. La noche siguiente fue una sucesión de vigilias. Ricardo no pudo dormir. Revisó la casa, buscó en cajas, en gavetas, en la papelera del estudio. Buscó registros, mensajes, cualquier indicio de un proyecto oculto. Pero allí, en la penumbra, lo que encontró fueron detalles dispersos, menús con porciones minúsculas, registros de horarios, una lista de actividades con tiempos marcados por minutos. Nada aún del cuaderno que imaginaba como manifiesto. Nada de fotos que explicaran el vínculo profundo entre la conducta de Estefanía y su historia personal. Todo se reducía a huellas, a piezas de un rompecabezas que todavía no se completaba. Mientras tanto, la pequeña comenzaba a mostrar pequeños gestos de búsqueda, aferrarse a una manta, pedir un cuento, retraerse ante el sonido del cronómetro imaginario que debía haber escuchado en tantas mañanas. Ricardo la tomó de la mano, y con esa sencillez que solo un padre puede ofrecer, le compró un helado en un puesto fuera de la ciudad. Uno que no pagaba demasiado por la reputación. La niña lo lamió con torpeza, la boca manchada y los ojos como faros. Fue un gesto pequeño, casi torpe,
Pero esa torpeza tuvo el poder de desarticular un poco del mecanismo de control que había querido imponerle. A la mañana siguiente, en su despacho, Ricardo rompió su rutina de llamadas y se sentó a pensar en medidas. Hablar con un abogado, iniciar un proceso de separación, cambiar la ayuda doméstica, llamar a la psicóloga infantil del hospital. Las opciones se multiplicaban, y con cada una la realidad quedaba más expuesta. El dinero no resolvería la herida sin presencia. La señora Juana, por su parte, no habló mucho. En su silencio había un peso que no buscaba absoluciones, sino que ofrecía pequeñas advertencias. Yo sabía cosas, señor. Pero una no puede contra todo sola. Lo dijo con tristeza, con la culpabilidad de quien vivió años al servicio de un orden ajeno. Había guardado pequeños gestos. Una cucharada más de sopa algunas noches, una manta extra, un abrazo que ella misma se permitía cuando nadie miraba. Esas resistencias eran su manera de proteger a Carlota en medio de la disciplina impuesta. Al caer la tarde, Ricardo decidió no volver a posponer lo inevitable. Había que enfrentar la evidente contradicción entre la imagen pública de la familia y la realidad privada que respiraba control y miedo. Llamó a Estefanía y le pidió que estuviera presente en la casa al regreso de la niña. No era una invitación. Era una orden velada por la autoridad que le otorgaba la paternidad y la urgencia del momento. Cuando Estefanía llegó, su rostro fue una máscara templada. Hubo una entrevista breve, tensa, marcada por la negación y el reproche velado. Ella insistió en que sus métodos eran para el bien de Carlota, que la disciplina formaba carácter, que la vida exige resistencia. Ricardo, que había pasado de la negación a la furia contenido, no replicó con insultos. Tenía frío interior. Sus decisiones comenzaron entonces a tomar forma. Separar, proteger, llevar a cabo un cambio que no sería solo legal, sino afectivo. Esa noche Ricardo no escribió cheques ni firmó contratos. Firmó en su interior una línea divisoria. Sabía que no bastaría con echar a Estefanía de la casa o con llevar a su hija a un nuevo ambiente. La reconstrucción requeriría humildad, tiempo y la aceptación de que gran parte del daño venía de su propia falta de presencia. Tuvo que aceptar que la mejor inversión que podía hacer ya no estaba en sus cuentas, estaba en su tiempo. Antes de dormir, volvió a mirar el dibujo de Carlota. Le pareció que, con las ventanas negras, la niña le había hablado con la crudeza de quien sabe que el silencio es una forma de supervivencia. Sintió que le quedaba una deuda que no tenía precio. Devolverle la boca a la figura del dibujo, abrir las ventanas, permitir que el mundo entrara otra vez. La casa por fuera seguía organizadamente impecable. Por dentro, sin embargo, empezaba a tambalear. Luisas y sombras corrían por las paredes. Había una grieta en la apariencia. Don Ricardo Olvera, el billonario, estaba, por primera vez, dispuesto a no calcular el tiempo en cifras, sino en minutos de ternura que debía pagar ahora mismo. A la mañana siguiente, tomaría decisiones que cambiarían para siempre la vida de todos los que habitaban la casa. Pero en ese umbral, entre la noche y la luz, entre la culpa y la resolución, Ricardo se quedó contemplando la respiración de su hija, con la certeza de que el primer paso sería admitir la responsabilidad. ¿Y tú? ¿Qué harías si encontraras algo así en tu casa? ¿Te quedarías mirando o actuarías de inmediato? Si esta historia te inquieta, quédate hasta el final para entender cómo se desenreda y qué decisiones marcan un antes y un después. La mañana que siguió a la primera noche en el hospital fue una sucesión de gestos prácticos que, por primera vez en mucho tiempo, no tuvieron cifras por delante. Don Ricardo llamó a su abogado antes de despertar a la casa. Pidió que se abriese un expediente, que se dejaran ordenadas las medidas cautelares necesarias para proteger a su hija. No buscó titulares ni venganza. Quería un margen de seguridad para que, cuando cerrara la puerta tras de sí, no quedara nada que pudiera devolver a Carlota a lo que había conocido. Mientras tanto, en la casa, la atmósfera se repartía entre el temor y la incredulidad. Estefanía se mostró al principio fría, pero su compostura era una fachada que se agrietó en pequeños momentos. Un bolso olvidado que tembló en su mano, una mirada esquiva hacia el pasillo que había reservado para ella. Dijo que no entendía por qué Ricardo se había alarmado tanto,
que todo respondía a un plan de formación. Sus palabras chocaron contra una decisión ya tomada. Ricardo había visto demasiado para ignorarlo, y entendía que, en ese hogar, la palabra plan había adquirido matices peligrosos. No fue una confrontación teatral, no hubo gritos ni violencia mayor. Hubo trámites. El abogado le explicó que podían pedir la salida de Estefanía de la casa por peligro para la menor y que reunir pruebas sería clave. Ricardo, con el pulso aún alterado por lo vivido, volvió a la villa esa tarde para ordenar lo necesario. Decidió no enfrentarse en calor, pero sí apegado a la evidencia. Quería pruebas que no dependieran de testimonios frágiles. Quería algo que contara con la precisión de lo escrito. Por más que buscara en las habitaciones, en las agendas y en el servicio de correo de la casa, no halló el cuaderno que atormentaba su imaginación. Fue entonces que la señora Juana, acorralada por una mezcla de alivio y miedo, se acercó a él en el patio trasero donde cuidaba unas macetas de geranios. Tenía las manos ásperas del trabajo y la voz baja de quien ha guardado secretos para no romper las reglas de alguien más. «Lo vi», dijo. Ella lo tenía guardado en la caja fuerte del armario. «Temía tocarlo, señor. Pensé que solo a usted le correspondería. Se lo traje anoche, pero no me atreví». La caja fuerte no estaba lejos. Estefanía, como parte de su meticulosidad, guardaba allí documentos. Juana explicó que una madrugada, cuando Estefanía creía que nadie la veía, había visto una carpeta marcada con un título insólito: Proyecto Cisne. No supo qué hacer y la escondió en la despensa hasta encontrar la valentía de entregarla. Ricardo sintió que la respiración se le encogía. Le pidieron que la revisara con cuidado para no destruir cadenas probatorias, pero la curiosidad y la necesidad se mezclaron con la urgencia de proteger a su hija. Abrió la carpeta sentado en el comedor, con las manos que todavía temblaban por la fatiga. Dentro había anotaciones estructuradas, listas de tiempos para ejercicios, menús reducidos y una serie de registros con fechas y horarios. Cada página tenía un orden obsesivo: minutos, repeticiones, metas. Y pegada en la última hoja, una fotografía que lo detuvo en seco. La foto mostraba a Estefanía siendo niña, junto a una mujer mayor que la sujetaba por el hombro con firmeza. Ambas posaban frente a una mesa con una tarta donde la rosa del pastel parecía demasiado perfecta. La sonrisa de la niña era contenida, los ojos, demasiado acostumbrados a medir sus gestos. Al reverso, una nota escrita con una letra pequeña decía: «Aprender a ser puro, semana 1». No era una justificación, era la pista de un pasado que se volvía receta. No faltó tiempo para que las piezas del rompecabezas se colocaran con la claridad que Ricard o no había querido ver. La disciplina que Estefanía había aplicado no nacía de la ciencia sino de una herencia. La rigidez no era casualidad, sino repetición de patrones aprendidos. Esto no exoneraba a nadie, la crueldad seguía siendo su responsabilidad. Pero ahora, ante los ojos de Ricardo, el cuadro era más completo. No se trataba de una mujer que había inventado un método, sino de alguien que venía a reproducir un mandato recibido. Con la carpeta en su poder, Ricardo llamó a un abogado y presentó un inventario. La retirada de Estefanía de la casa se hizo en calma administrativa. Notificaron a la policía familiar, se solicitaron medidas de protección y se pidió una pericia social para salvaguardar a Carlota. Estefanía trató de resistirse con argumentos que olían a práctica ensayada. Dijo que la justicia no debía intervenir en la crianza. Habló de autoridad, de formación. Pero la evidencia escrita tenía un peso que superó su retórica. Le pidieron que se retirara, que dejara la casa temporalmente y que no se acercara a la niña hasta evaluar la situación. La respuesta de ella fue un silencio largo que, más que orgullo, guardó un interregno de derrota. Mientras tanto, el proceso hospitalario siguió su curso con la paciencia de quien sabe que curar sucede por pasos. Los médicos confirmaron lo que Ricardo había temido. La niña presentaba signos de malnutrición leve y bajos índices de hierro para su edad, condiciones que podían explicar la fatiga, la falta de apetito y la somnolencia. La psicóloga infantil agregó un diagnóstico provisional, con la cautela profesional que exige la materia. Había conductas de evitación,
una marcada ansiedad frente a la novedad y un aprendizaje de obediencia que funcionaba como barrera ante el mundo. No fue una sentencia, fue una guía. En la evaluación clínica vemos indicios que sugieren un cuadro de ansiedad y reacciones aprendidas por control excesivo, dijo la especialista. Pero necesitamos tiempo y tratamiento para verificar el alcance y el plan de intervención. Entender que el daño no se repara en una sola consulta fue duro para Ricardo. La sinceridad de los profesionales lo condujo a aceptar que esta reparación exigiría más que dinero. Demandaría tiempo, coherencia y renuncia a viejos hábitos. Firmó autorizaciones para terapia, pidió un plan nutricional y se comprometió a someterse él mismo a asesoría parental para aprender a sostener lo que le correspondía: la presencia. Durante las semanas siguientes, la vida se reorganizó con el ritmo lento de quienes aprenden a poner prioridades, donde antes había balances. Ricardo subcontrató otro tipo de ayuda. Una psicóloga que podía visitar a la casa, sesiones de terapia familiar, consultas con un nutricionista pediátrico. Tenía recursos económicos de sobra, pero entendió que los recursos verdaderos en esa etapa eran minutos y atención. La mudanza a una casa más pequeña fue parte de la estrategia práctica y simbólica. Ricardo dejó la mansión. No la abandonó por vanidad ni por escándalo, sino porque entendió que esa arquitectura de perfección no era el lugar donde su hija podría reconstruirse. Una vieja casa de madera, con suelos un poco crujientes y un jardín que necesitaba manos, apareció como refugio. Tuvo que negociar el espacio con la residencia legal de su empresa, organizar la seguridad y asegurarse de que la relación laboral con el personal de servicio cambiara su estructura. Le pidió a la señora Juana que se viniera con ellos. Juana, quien durante años había sido el hilo diminuto que sujetaba la casa, aceptó sin titubeos. Para ella había llegado el tiempo de cuidar abiertamente. La casa nueva no era un palacio, era un escenario de posibilidad. El padre empezó a aprender las rutinas que antes delegaba: cocinar sopa espesa y sin prisas, calentar la leche en la tetera que rechinaba, leer cuentos con voces distintas y dejar que Carlota se manchara las manos sin recriminarla. Hubo resistencia. Al principio, cada cucharada de comida que la niña rechazaba lo llenaba de ansiedad. Había noches en que la pérdida de apetito volvía como un fantasma. Otras veces, los flashes de la disciplina impuesta se mantenían en la mirada de la pequeña y ella se congelaba cuando el cronómetro imaginario marcaba un tiempo que nadie había pedido. En esos días, Ricardo aprendió que la reparación no avanzaba en rectas. Había retrocesos. Una visita a la escuela terminaba con llanto. Un desconcierto ante un plato nuevo la hacía rehusar a masticar. Pero también hubo avances. Un día aceptó un bocado de sopa, y la sonrisa que siguió fue más potente que cualquier contrato firmado. La presencia del padre, repetida en actos cotidianos, comenzó a hacer su trabajo silencioso. Bajar el volumen de la ansiedad, abrir ventanas internas. La señora Juana fue crucial en esos primeros meses, pero no la convirtieron en heroína inmaculada. Era una mujer con cansancios y pequeñas contradicciones. A veces replicaba las órdenes que Estefanía había dejado, atada a formas aprendidas por años de obediencia. Otras, sabía dar un abrazo sin medida. Fue ella quien, una tarde, encontró en una caja vieja una libreta de cuero con más notas de Estefanía. Observaciones personales, listas de metas de perfección y una carta sin remitente que hablaba de una infancia dura. La carta no justificaba nada, pero ofrecía claves. Juana, con la mirada húmeda, le entregó la libreta a Ricardo, no para excusar, sino para entender por qué la mujer que había herido a su hija actuaba como actuaba. A partir de ese material, y con la ayuda de la psicóloga, se trazó una lectura que no era narrativa de absolución, sino de explicación. Los profesionales plantearon que Estefanía había interiorizado modelos rígidos de crianza que, alimentados por experiencias propias, se convirtieron en un método sano solo en apariencia. Lo que vemos no explica la culpabilidad, explica la formación de conductas, dijo la psicóloga en una sesión donde Ricardo dejó de escuchar con ira y empezó a comprender con un dolor distinto. Comprender no equivalía a perdonar.
era un paso para no repetir. Legalmente, el procedimiento siguió su curso. Se inició el trámite de separación y se solicitó una orden que impidiera el acercamiento de Estefanía a la niña. En el proceso, las notas y la fotografía del proyecto Cisne se presentaron como parte de una prueba documental. Los abogados marcharon con cautela para no convertir la situación en un circo mediático. El objetivo fue proteger, no explotar. En una de las audiencias, Estefanía se presentó con la apariencia de quien cree en la rectitud de su causa. Ante la exposición de documentos, su silencio habló más que sus palabras. Los jueces, con la seriedad de su oficina, establecieron la necesidad de un seguimiento por parte de servicios sociales y de terapias obligatorias para cualquier contacto futuro con la menor. Mientras el proceso judicial seguía, Ricardo tuvo que aprender a ser padre de otro modo. Reguló su agenda, redujo viajes, delegó lo imprescindible y se comprometió a estar en las comidas. Al principio fue un choque cultural. Su equipo directivo tardó en entender que el hombre que llevaba un traje caro ahora prefería salir de la oficina temprano para dar un baño a su hija. Le costaba admitir que su prestigio empresarial no le daba inmunidad ante la inexperiencia de la parentalidad. Pero, paulatinamente, esas cenas improvisadas en la mesa de la casa de madera se transformaron en rituales. Sopas que se comían lentas, cuentos con dibujos garabateados juntos, helados torpes que ambos compartían en el porche como si fueran cómplices de un pequeño crimen. Esos helados fueron una revelación. Al principio, Ricardo los ofrecía con la torpeza del que no sabe dónde colocar la cuchara. Las servilletas quedaban empapadas, la niña dejaba gotas en el suelo y alguna vez se enojó por la textura. Pero hubo un día en que Carlota se rió de sí misma. Se manchó la boca y se miró en los ojos del padre que no la reprendió, que dejó que su desorden fuera válido. Fue una risa que les hizo a ambos un hueco nuevo en la vida. Las sesiones con la psicóloga funcionaron como mapas para no perderse. Se trabajó desde juegos que permitían a Carlota expresar lo que no decía con palabras. Dibujos, roles, canciones inventadas. La terapeuta propuso ejercicios que rompían la lógica del control. Dejar caer pintura sobre un papel sin reglas, saltar sobre cojines sin medir los segundos, inventar historias absurdas. Al principio, la niña calculaba el gesto. Luego, con la insistencia amorosa de los adultos, empezó a abandonar el metrónomo invisible que le marcaba el pulso. La escuela fue un tema de reintroducción paulatina. Se acordó con la dirección un plan flexible. Primeras visitas de media hora, luego 1 hora, hasta que la niña se sintiera segura. Hubo días en que la respuesta fue negativa y otras en que la maestra relataba pequeñas victorias. Una sonrisa en el recreo, un intento de compartir un jugo, un dibujo con más colores. La mirada de la directora, que al principio fue prudente, se fue llenando de aprecio al ver la evolución. En la casa, la práctica de dejar que Carlota hiciera ruido y ensuciarse tuvo fronteras claras. No era permisividad sin límites, sino el aprendizaje de que el amor contiene y corrige sin convertirse en arma. Ricardo aprendió a poner límites con ternura. Dejó de confundir disciplina con control. Cuando la niña rompía un plato en la cocina, en lugar de imponer un castigo severo, la hizo ayudar a recogerlo. No fue suavidad condescendiente, sino una forma de enseñar que los errores se arreglan entre manos. La recuperación no fue lineal. Hubo noches en las que Carlota volvía a expresar pesadillas, y días en que se negaba a probar un alimento nuevo. En esos momentos, Ricardo sentía la vieja sensación de fracaso, y su voz interior gritaba por soluciones rápidas. Pero los profesionales le recordaron que los cambios pequeños, repetidos, son los que sostienen. Aprendió a celebrar las microvictorias, un bocado, un dibujo con una boca pintada, una tarde sin llanto. La señora Juana acompañó cada etapa con una mezcla de orgullo y sorpresa. Ya no era la empleada que callaba por convención. Ahora era una mujer con voz propia que reclamaba justicia y cariño para la niña a la que había protegido a escondidas. Su relación con Ricardo cambió. Se transformó en alianza, en red de apoyo que sostenía la nueva rutina. En el comedor, entre la sopa y las risas, se hablaba de cosas simples, del clima, de las vecinas, de cómo sembrar tomates.
Esas conversaciones, aparentemente banales, fueron reparadoras porque restauraban la normalidad. El episodio del cuaderno Proyecto Cisne no quedó en un cajón judicial. Se usó como material para la terapia familiar. La psicóloga decidió que exponer las páginas, en sesiones controladas y con mucho cuidado, podía ayudar a que la niña reconociera que no todo lo que había vivido era su responsabilidad. En una sesión conjunta, Ricardo explicó con voz temblorosa que lo que estaba escrito no era una orden para ella, sino la marca equivocada de una adulta. La terapeuta trabajó para no revictimizar, para no crear más heridas. Fue una sesión difícil, pero con resultados. La niña, que al principio solo escuchaba, empezó a preguntar por qué alguien podía pedirle cosas que no entendía. La pregunta fue un puente. 6 meses sonaron como una eternidad, y a la vez, como una sucesión de días que fueron acumulando cambios. Hubo visitas al pediatra, que mostraron una recuperación paulatina del peso. Los índices de hierro mejoraron con una dieta que incluyó legumbres, carnes y verduras, y sobre todo, el tiempo en la mesa. En terapia, los ejercicios de juego que proponía la psicóloga dejaron huellas. Los dibujos se volvieron menos sombríos, y las ventanas ya no se llenaban de líneas negras, sino de trazos abiertos con color. Ricardo, por su parte, aprendió a escuchar sin defenderse. Ya no se culpaba solo para castigarse, se responsabilizaba para actuar. Ordenó su vida alrededor de la presencia y no del estatus. Sus reuniones se hicieron menos frecuentes, y su voz en la empresa empezó a hablar menos de expansiones y más de sostenibilidad, porque había entendido que el valor más tangible que podía ofrecer era tiempo. Sus socios notaron el cambio. Un hombre que había buscado crecimiento económico, ahora promovía estabilidad emocional en su entorno. No era un precio que todos pagaran, pero era el que él eligió. Hubo encuentros con la prensa, inevitables por la relevancia pública de su familia, y Ricardo aprendió a medir las palabras. No buscó escándalos, y habló con sobriedad cuando fue necesario. No maquilló los hechos, ni buscó culpables externos. Promovió la idea de que la atención a los niños debería ser prioridad social, y que la presencia parental no es lujo sino necesidad. Estas declaraciones generaron reacciones diversas, pero no fue su objetivo ganar aprobaciones. Quería que su experiencia dolorosa y pedagógica sirviera para algo más que su propia casa. Estefanía quedó lejos. La justicia dictó medidas que la mantuvieron alejada de Carlota mientras el proceso avanzaba y recomendó atención psicológica para ella. No se presentó como un vilón de folletín, sino como una persona que, según la evidencia, reproducía conductas aprendidas que terminaron en daño. Su historia no fue simplificada. Se habló de su pasado como contexto, no como excusa. En algunos momentos, Ricardo sintió que el castigo social era insuficiente si no iba acompañado de procesos terapéuticos que evitaran la repetición. La vida, pensaba a veces, no debe quedar en la negación. Trabajar en la prevención era, también, responsabilidad de todos. En casa, con el paso de los meses, los colores se volvieron más vivos. Los dibujos colgaban en la pared, casas con ventanas abiertas, figuras con bocas sonriendo, árboles con nubes redondas. Ciertas palabras, antes calladas, empezaron a salir con timidez. Papá se convirtió en canción. Escuela, poco a poco, ya no daba miedo. La niña empezó a cantar canciones inventadas en la cocina, mientras el padre intentaba seguirle el ritmo con torpeza. Había compases que eran duda y otros que eran alegría. Una tarde de lluvia, similar en su apariencia a la que había abierto la historia. El cielo se arriesgó a descargar agua con esa generosidad que solo los días grises permiten. Ricardo miraba desde la ventana del porche, como Carlota observaba el charco que se formaba en el jardín. El charco, para ella, era una promesa, un espacio perfecto para salpicaduras. Antes, cuando el metrónomo marcaba una disciplina invisible, tal gusto por el barro habría sido reprimido. Esa mañana, sin embargo, el padre sonrió y dejó que la niña se abrochara las botas de goma. ¿Quieres que vayamos?, preguntó. Ella le miró con una decisión nueva que no pedía permiso para ser espontánea. Saltaron juntos. La primera salpicadura fue un pequeño estallido de agua.
luego otra. Y después la risa, esa que la casa había perdido, brotó como una ola. Ricardo también se mojó. El agua le caló la camisa, y la risa le llegó como una limpiadora de hábitos. Hubo un momento en que, mirando a su hija, comprendió que no existía un recibo que justificara esa inversión de tiempo. La recompensa era ver la alegría volver al rostro, que había sido prisionero de un silencio aprendido. En la noche, al acostarla, Carlota metió la mano en la de su padre y la apretó con una seguridad que no era aún completa, pero que era real. Dibujaron juntos antes de dormir. Un pedazo de papel grande donde la niña pintó una casa con ventanas despejadas, y en el centro, una figura con una boca amplia. Ricardo añadió un sol torpe en la esquina porque esa era la manera de la que él sabía decir: «Te acompaño». 6 meses después del descubrimiento inicial, la psicóloga llamó a Ricardo para concertar una sesión de seguimiento que, en su nota, decía: «Evaluación de progreso y plan de transición a autonomía escolar». En esa reunión, se habló de logros y pendientes. La niña había recuperado peso de manera sostenida. Sus interacciones con pares eran más fluidas. Sin embargo, la profesional recalcó que ciertas marcas emocionales persistían y que la vigilancia afectiva debía mantenerse. No hubo triunfalismos. Hubo una evaluación honesta que ambos, padre y terapeuta, agradecieron. En la escuela, la directora propuso que la maestra de Carlota le mostrara un rincón de juegos y que se permitiera una incorporación gradual a actividades grupales. La primera vez que se quedó en la clase sin su padre, el niño contuvo la respiración. Pero al ver a la maestra sentada en círculo y a otros niños extendiendo un plato de galletas, la tensión se suavizó. A la salida, la directora le dijo a Ricardo que había una fotografía de Carlota bailando con una bufanda roja. Ricardo guardó esa noticia como un tesoro. El cierre, si es que se puede llamar cierre a un proceso que siempre guarda matices, llegó una tarde en que la lluvia volvió a ser protagonista. Carlota le ofreció a su padre un dibujo nuevo. Una casa pintada con muchas ventanas abiertas, un jardín florecido y una figura con una boca sonriente al centro. En la esquina la niña escribió, con la torpeza de su edad: «Papá, casa feliz». Ricardo sintió que sus ojos se empañaban, pero esta vez no era culpa sino gratitud. Abrazó a su hija con la fuerza de alguien que ha aprendido a sostener y a ser sostenido. La señora Juana, que estaba en la cocina preparando pan, pasó a la sala y se unió al abrazo con una sonrisa que venía de lo hondo. La casa de madera, en su rotunda humanidad, parecía finalmente un hogar donde lo imperfecto era aceptado y el cuidado se mostraba en actos cotidianos. Ricardo entendió, con una claridad que no había alcanzado antes, que la riqueza no se mide solamente en activos. Tenía dinero para asegurar que Carlota tuviera los mejores cuidados, pero el verdadero capital estaba en las horas compartidas, en la paciencia de las noches en vela y en la osadía de dejar que su hija se equivocara sin castigo. Había aprendido a escuchar el latido pequeño que antes ignoraba: la necesidad de estar. Al caer la tarde, mientras la lluvia limpiaba el polvo de la tarde y el jardín brillaba como recién nacido, Ricardo salió al porche con la libreta que había guardado desde aquel día. Abrió una página en blanco y escribió, en letra vacilante: «Promesa, más tiempo, menos excusas». No era una proclama grandilocuente, era un recordatorio íntimo. En la mesa, al lado, Carlota dejó su dibujo encima del papel y señaló una de las ventanas con la mano chiquita. «Mira, papá», dijo. «Abierta». Ricardo sonrió. Se inclinó. Besó la frente de su hija y supo que la jornada de reconstrucción seguiría siendo larga, con retrocesos y victorias pequeñas, pero que la dirección era la correcta. Tenía que mantenerse presente, no por un episodio que le avergonzaba, sino porque, con cada instante, devolvía al mundo una persona que merecía ser vista, alimentada y amada. Si esta historia te tocó, tómate un momento para pensar qué lugar ocupa tu presencia en la vida de quienes dependen de ti. Si la historia te movió, compártela con alguien que necesite recordar que estar es, muchas veces, lo más valioso que podemos ofrecer. Suscríbete para seguir escuchando relatos que invitan a cuidar lo que realmente importa.